Buenos días, señores docentes de la unidad educativa. A continuación vamos a socializar el formato que hemos elaborado para que se puedan asentar las calificaciones del segundo parcial y del examen y por ende la calificación final del primer quimestre. En este formato tenemos 3 hojas. La primera hoja es proyecto 1, que equivale al segundo parcial. El proyecto 2, que equivale al examen del primer quimestre, y la calificación final del primer quimestre. Aquí se puede ubicar la unidad educativa, el nombre, el teléfono de la dirección, entre otros. El año lectivo, la jornada, el grado, el paralelo, la fecha y el docente tutor. Si visualizamos en los lineamientos que nos dio el Ministerio de Educación del Ecuador, vemos las diferentes rúbricas que se van a calificar en este segundo parcial. Como todos conocemos, la calificación del segundo parcial viene a ser la calificación del proyecto número 1. Y en la rúbrica, el contenido que lo va a calificar el docente equivale a 5 puntos. Revisemos un poco lo que nos dice el contenido. Si él o la estudiante presenta más de 3 evidencias de trabajo por semana desarrolladas de forma correcta, vamos a ubicarle 5 puntos. Él o la estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana realizadas de forma correcta, ubicaremos 4. El estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana, 3 puntos. Él o la estudiante presenta al menos una evidencia de trabajo en alguna semana, vamos a ubicar 2 puntos. Entonces, en este lado, como podemos observar, tenemos AC, que significa actividad correcta, y E, que significa la evidencia. Aquí tenemos el número de estudiantes, su cédula, los nombres y los apellidos. Como conocemos, el proyecto número 1 consta de 4 semanas. Proyecto 1, semana 1, proyecto 1, semana 2, proyecto 1, semana 3 y proyecto 1, semana 4. En la evaluación del contenido para el proyecto 1, semana 1, observamos 6 actividades de 2 asignaturas. Tenemos historia e inglés. En esta semana, si ustedes recuerdan, tuvieron 5 actividades de historia y una actividad de inglés. Entonces, cuando se va llenando este formato, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que el estudiante Juan tuvo 3 evidencias de trabajo por semana desarrolladas de manera correcta. Por lo tanto, aquí presionamos la pestaña AC, AC y AC. Supongamos que no presentó la actividad de historia, la número 4 y la número 5, ni la de inglés. Pero como tenía las 3 actividades correctas, el promedio aquí le dio 5 puntos. ¿Ya? Y vamos viendo, ¿no? Si, por ejemplo, el estudiante presenta al menos 2 evidencias de trabajo realizadas de manera correcta, tiene que darme el formato 4 puntos. Supongamos que en esta semana el estudiante Luis presentó una actividad correcta de inglés y por aquí una actividad correcta de historia. Por lo tanto, la suma de los dos me va a dar un total de 4 puntos en este proyecto. Y vamos a suponer que el estudiante Pedro, ¿sí?, presenta al menos 2 evidencias de trabajo por semana, 2 evidencias. Supongamos que presentó una evidencia de historia y por aquí presentó una evidencia de inglés. Una evidencia significa que él ha presentado, pero realmente no está totalmente completo o no está correcto, pero presentó lo que él pudo, ¿no? Y por eso le vamos a poner E. Y miren, si hay 2 actividades de evidencia, el resultado le va a dar 3, ¿correcto? Si usted tuviera otro estudiante, por ejemplo, tuviera un estudiante, llamémoslo Mary, la estudiante Mary, solamente presentó una evidencia en historia, ¿sí?
miren, solamente me da un total de 2 puntos, ¿correcto? Proyecto 1, semana 1. Con los mismos estudiantes, en el proyecto 2 de la semana 2 había la materia de biología, la materia de química y la materia de inglés. Supongamos que el estudiante Juan presentó la materia de biología, presentó una, y por aquí inglés presentó también una actividad correcta. Ahí ya tendría 4. Y cada docente entonces va ubicando su calificación dentro de este formato. Lo pueden hacer aparte, luego le pueden pasar al tutor para que vaya pasando este registro de rúbricas para que puedan concordar. Vamos a suponer que este estudiante tuvo una evidencia de biología y por aquí tuvo una evidencia de química. Y este estudiante, Pedro, solamente de biología tuvo una actividad completa, nada más. Y miren, seguimos. El proyecto 1 tiene, proyecto 1, semana 3. En la semana 3 hubo emprendimiento, hubo ciudadanía y hubo matemática. Miren, en emprendimiento supongamos que fue correcto. En emprendimiento, actividad correcta. Y ciudadanía también presentó, no presentó matemática en inglés en esta semana, suponiendo, ¿no? El siguiente estudiante solamente en matemática presentó una evidencia y en inglés lo hizo de manera correcta. Allá tiene 3. Vamos a suponer acá tuvo correcto, emprendimiento presentó de manera correcta y matemática aquí presentó de manera correcta. En sociales, en el proyecto 1 de la semana 4, vamos a ver, el estudiante presentó sociales, sí lo hizo, y nada más. Ahora, el siguiente estudiante presentó una evidencia de literatura, lengua y literatura, y de educación física también presentó, y nada más hizo. Y este estudiante presentó una actividad correcta de estudios sociales, una actividad correcta de lengua y literatura, y una actividad correcta de educación física, ¿sí? Y presento por aquí una evidencia, ¿no? Pero miren, des en cuenta que las 3 actividades correctas ya te da el total de 5 puntos en el promedio de proyecto 1, semana 4, aunque tenga la evidencia. Porque recordemos que 3 actividades correctas ya equivalen a los 5 puntos que va a tener el estudiante. Y observemos, aquí dice el promedio del contenido semanal. Significa que aquí aplicamos una fórmula en la cual sumamos los 3 promedios de las 4 semanas, de la primera semana, de la segunda semana y la tercera y de la cuarta semana del proyecto 1. Y aquí el estudiante tiene un promedio de 4.25, el siguiente tiene 3.25 y el siguiente tiene 4. También pudimos haber trabajado con la estudiante Mary. Démosles unos valores por aquí. Historia presentó, biología también presentó la segunda actividad de biología en esta semana, de química una evidencia, ¿sí? Démosles unos valores. Actividad completa, aquí Mary presentó completo, emprendimiento, aquí también presentó completo y presentó completo inglés, pero no presentó ciudadanía ni matemática. Entonces, aunque no presentó ciudadanía y matemática, Mary, en esta semana, aunque tiene las 3 actividades correctas, porque así nos dice la rúbrica, tiene automáticamente 5 ahí. Y cerremos acá. Suponiendo que Mary aquí presentó puras evidencias nomás. Presentó una evidencia de sociales, una evidencia de lengua y literatura, es decir, que no estuvo bien el trabajo o no lo presentó completo, por eso que le ponemos como evidencia. Inglés también presentó una evidencia. Y aquí el estudiante nomás obtuvo un 3. Porque recordemos, vuelvo a repetir esto, recordemos que si el estudiante, aquí nos dice, presenta al menos 2 evidencias, tiene 3 puntos. Y si presenta una evidencia, tiene 2, ¿sí? Ya, aquí ya está detallado como para que vayan asentando. Y como estos estudiantes fueron con sus padres, los estudiantes enviaron con su padre de familia, con su representante, su portafolio, con tan solo presentar, estos estudiantes tendrían un total de 3 puntos.
¿ya? Y también observamos la participación. La participación lo va a desarrollar o lo va a calificar el padre de familia. Esto vale 1 punto. Si le realizamos la encuesta al padre de familia, le decimos, su estudiante demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante todo el tiempo. Si el padre le dice 1, entonces tendríamos que colocar aquí 1. Pero si el padre le dice, no, demostró solamente al realizar durante la mayoría, el padre dice, no, póngale 0,75, le ubicamos 0,75. Pero como el padre estaba dando seguimiento, yo pienso que la mayoría podría tener el 1, ¿no? Hasta 0,75. Bueno, ya esto ya depende de la consulta que le haga el docente al momento de revisar el portafolio. Y acá la presentación también tiene unas rúbricas. La presentación me dice del portafolio contiene, la presentación del portafolio contiene información del o la estudiante en diferentes evidencias del proceso. Está ordenado y limpio. Si ven que el portafolio está muy bonito, está bien organizado, bien esquematizado, con cada una de las semanas tienen carátulas y ustedes lo ven excelente, le van a ubicar 1. Pero si le falta algo, por ejemplo, de esos elementos, si le falta alguno de estos elementos, es decir, si le falta la información del estudiante, suponiendo que no tiene nombre o algo le falta como carátula, ya le ponen 0,75. Y si faltan 2 de estos elementos, la información, y no tiene procesos diferentes de enseñanza y aprendizaje y no está ordenado, le van a ubicar 0,5 nomás. Y si ven que no tiene nada de organización, solamente han llevado y está desorganizado, bueno, ya depende del tutor que le ponga o del profesor aquí, le pueden ubicar que no estuvo bien presentado. Bueno, suponiendo que este estudiante sí demostró responsabilidad, yo aquí le puse un 1. Y acá también la presentación estuvo bien, excelente, le pongo aquí también un 1. Y el promedio, mira, automáticamente esta tabla nos da el promedio del primer estudiante del segundo parcial de 9.25. Juan tiene 9.25. Ahora, vamos con el siguiente estudiante. El siguiente estudiante es Luis, luego viene Pedro y Mary. Vamos con Luis. Luis resulta que solo demostró, dijo su padre de familia, demostró responsabilidad y entusiasmo al realizar sus tareas durante la mayoría del tiempo, es decir, no todo el tiempo. Por ahí no le prestó mucha atención y bueno, 0,75 dice el padre de familia. Y acá falta uno de esos elementos, suponiendo que no están diversas evidencias del aprendizaje y tampoco está ordenado, le vamos a ubicar 0,75. Siguiente estudiante, Luis, si tiene bien, le pongo 1 y también le pongo 1 a este lado. Mire, este estudiante ya tiene 7,75 y el de acá 9. Y veamos acá, Mary, que es la última estudiante que le puse ahí en mi formato. Mary sí presentó bien y también dice el padre. Mary tiene 8,75. Ahora, este es entonces el formato del segundo parcial que viene a ser del proyecto 1. Entonces, para resumir, aquí están cada una de las materias que ha habido durante la realización del proyecto 1 durante cada semana, para que los señores docentes, con ayuda del tutor, vayan ubicando de esta manera. Y acá tenemos, veamos, el proyecto número 2 en la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña tenemos el proyecto número 2. Aumentémosles aquí a Mary, ¿ya? El proyecto número 2, sí, vamos a recordar que viene a ser el examen del primer quimestre, la calificación del examen, ¿correcto? Ahora, dentro del proyecto número 2, también tenemos las mismas rúbricas que ya lo vimos, pero en este proyecto se nos presentaron ¿cuántas semanas? Son 5 semanas, ¿sí? Vamos a revisar. Dentro de la primera semana, tenemos proyecto 2, semana 1, el área de ciencias naturales, física e inglés. Vamos a suponer que el estudiante Juan presentó ciencias naturales de manera correcta, física también, e inglés también presentó en esta semana. Por lo tanto, tiene 5. Y suponiendo que acá nomás presentó una evidencia Luis, presentó otra evidencia en física, muy bien.
Y este estudiante Pedro presentó una evidencia aquí, otra evidencia. Y el estudiante Mary solamente presentó una actividad completa. ¿Ya? Entonces, repetimos. Si tiene 3 actividades completas, automáticamente el sistema te va a dar 5. Aquí. Si tiene 2 evidencias, te va a dar 3. Y si tiene una actividad correcta, por lo menos tiene una actividad correcta, que para mí vendría a ser un número 3, por supuesto. Y vamos a llenar acá, vamos a suponer que filosofía el estudiante presentó, ciudadanía también presentó y no presentó nada más, por aquí presentó lengua y literatura, filosofía también, inglés también presentó. Y bueno, este estudiante presentó todo, suponiendo, presentó todo bien, Mary, todo bien. Por lo tanto, si presentó todo bien, con tan solo tener 3 ya tenía el 5, ¿no? ¿Ya? Y en el proyecto 2 de la semana 3 presentaron evidencias de matemática aquí, solo evidencia. Por aquí emprendimiento presentó la primera actividad, la otra actividad no lo presentó, inglés sí presentó. Y entonces tendría 4. Y por aquí presentó matemática, las 2 actividades y presentó inglés, supongamos. Y acá presentó emprendimiento, las 2 actividades, y la de inglés también presentó, pero no presentó matemática. Y en el proyecto 4, muy bien, continuamos, tenemos biología, química, inglés. Aquí se presentaron las 3 asignaturas en esta semana. Aquí hizo biología, una actividad, química e inglés, hizo una actividad de cada uno. Por lo tanto, tiene el 5. Y aquí solamente este estudiante tuvo una evidencia. Y por acá, suponiendo que este estudiante tuvo 2 en química y las 2 de química presentó. Y Mary, que fue la última estudiante, sí tuvo todo. Vamos a ponerle a Mary que hizo todo en esta semana número 4, presentó de manera correcta. ¿Sí? Y por último, acá tenemos el proyecto 2 de la semana 5 en física. Física, educación cultural y artística y educación física. Aquí sí presentó 2. Aquí presentó 2 evidencias el siguiente estudiante. Luis presentó 2 también. Y por acá presentó física, presentó las 3 actividades. Educación cultural y artística presentó las 3 actividades. Y educación física solo evidencia. Pero a pesar de que ya tenga todas estas actividades, tiene 4 y una evidencia, igual tiene el 5, miren. ¿Ya? Y el promedio, aquí se está calculando el promedio del contenido semanal, pero con las 5 semanas. Significa que estoy cogiendo el promedio de la primera semana, luego de la segunda, luego de la tercera, de la cuarta y de la quinta, y automáticamente te da el promedio del contenido semanal. Este es el portafolio que ya lo entregaron, que está vinculado con el segundo parcial, porque en la misma fecha se está presentando, ¿no? Y miren, este es la nota quimestral. El estudiante Juan tendría la nota del examen quimestral 9.4. El siguiente estudiante 8.1. El siguiente 9 y Mary 7.6. Aquí está la nota entonces del examen quimestral, porque este es el proyecto número 2. Y miren, en la tercera pestaña que tenemos en este archivo, si me doy cuenta, aquí tenemos el primer parcial, el segundo parcial, el promedio del primero y el segundo parcial, al cual le sacamos el 80% y luego al examen de quimestral, que es el proyecto 2, le sacamos el 20% para llegar al promedio final, la nota final del primer quimestre. Pero recordemos, señores docentes, que cuando tenemos el primer parcial, esta nota ya la ubicamos, porque fue la nota de la semana 1 y la 10. Supongamos que Juan en esas notas del primer parcial del primer quimestre sacó un 8. Entonces, el promedio final del quimestre sería 8.78. Y el estudiante Luis sacó 10, ¿sí? El promedio es de 8.72. Pedro también sacó 10, ¿sí?
El promedio de Pedro sería de 9,40. Y por aquí aumentémosles a Mary. Y Mary obtuvo un 8,5. Y Mary tendría 8,42. Y este ya sería la nota final del primer quimestre, la cual la vamos a ubicar en el sistema del gobierno nacional, ¿no? Para poder asentar lo que es mi primer quimestre. Muy bien, muchas gracias.